Hola iglesia, qué gusto poder dirigirme a ustedes nuevamente y qué alegría el poder entrar un día más en sus corazones y en sus pensamientos. Espero que usted al otro lado de la pantalla esté cómodamente instalado al lado de su familia y que todos estén con bien alrededor suyo. Hoy, más que todos los días, nos toca seguir orando y cuidándonos unos a otros para poder pasar con bien y sin lamentar este tiempo. Así que yo le voy a pedir que ahí, usted en su lugar y yo desde acá, podamos hacer una oración y decirle al Señor que nos guarde en medio de todo este tiempo, que nos guarde irreprensibles en su presencia. Señor, te pedimos, Padre, por estos tiempos que estamos viviendo, Señor, que nuestra fe no decaiga, Señor, y que nosotros podamos cada día permanecer firmes a tu llamado, Señor, firmes a tu voluntad, Señor, sabiendo que nos escogiste, mi Dios, y que estamos acá en medio de estos tiempos con propósitos eternos de tu reino, Señor. Ayúdanos a mantenernos con bien, con salud, Señor, y a ser de bendición para los que nos rodean. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y mire, como todas las semanas estamos tomándonos un tiempo más para edificarnos en la palabra de Dios. Esta palabra que a mí siempre me gusta traerle a memoria a usted porque nos permite renovar nuestro entendimiento y nos permite conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Usted sabrá que yo siempre le traigo a mi memoria este verso de Romanos 12:2 que describe el corazón de Dios cuando nos transmite sus enseñanzas y cuando nos deja toda esta serie de mandamientos que nosotros debemos cumplir con nuestra vida todos los días. Él anhela que nosotros podamos cambiar nuestra forma de pensar, la forma de pensar del mundo por la forma de pensar del reino, y que a partir de ahí nosotros podamos conocer cómo es esa voluntad, cómo es ese tiempo venidero, futuro, que es bueno, agradable y perfecto en nuestras vidas. Y como que si nada, ya llevamos 3 meses y medio, han transcurrido ya desde que el primer caso positivo de COVID fue comprobado aquí en nuestro país, en Guatemala. Y si vamos a buscar lo que está pasando en el mundo, probablemente 8 meses ya de cuando los primeros casos fueron detectados en China. Y ¿sabe qué? Cuando esto venía, cuando en Guatemala veíamos venir este desafío que estamos viviendo, esta pandemia, pues en mi mente lo que había era la imaginación de que iba a ser como una gripe. Yo no sé cuánto a usted le tarda una gripe, pero por muy severa que sea, imagínese una gripe que nos durara 15 días. Yo pensaba que vendría esta gripe, que durante un tiempo estaríamos algunos enfermos, que probablemente para algunos sería fatal. La mayoría nos recuperaríamos y unos 15 días después, a lo mejor un mes después, podíamos regresar a nuestra vida normal, tal y como era antes. Y ya han pasado 3 meses y medio en Guatemala y más de 8 meses ya en todo el mundo. Y esta gripe, que debía durar 15 días en mi imaginación, sigue presente, sigue angustiándonos y sigue cobrando vidas al día de hoy. Seguramente usted lo puede ver también en las noticias o en todos los medios, pero ya tenemos más de 500,000 muertos y más de 11 millones de personas contagiadas. Y esto que esperábamos que fuera pasajero parece que no se va a ir. Es más, esa realidad con la que vivimos hace un tiempo, antes de enfrentar este desafío, pareciera que no va a regresar. Y para mi generación, y seguramente las generaciones que han nacido después de la mía, esta es la primera vez que nos enfrentamos a algo que está cambiando tan radicalmente nuestras vidas, que está cambiando nuestras conductas, nuestra forma de ser, la forma en que nos reuníamos, en que nos distraíamos, la forma en que nos relacionábamos, está cambiando totalmente. Y estos cambios puede que estén generando miedos, angustias, necesidades, e incluso por la forma de ser de esta pandemia, también para muchos de nosotros, ¿por qué no decirlo? Puede que la muerte esté llegando cerca de nosotros. Y seguro que todo eso tiene la capacidad de asustarnos, de angustiarnos y de robarnos la paz. Pero nosotros, los cristianos de estos tiempos, tenemos que
tener clara cuál es la forma en que nosotros debemos vivir y cuál es la actitud y cuál es la templanza y la valentía con la que debemos enfrentar esta situación. Yo al día de hoy particularmente pienso que la normalidad que existía antes de esta pandemia no va a regresar. Muchas veces nosotros estamos queriendo esperar a que pase esto y que regrese todo a ser como fue antes, y probablemente, no le estoy hablando del futuro porque no lo conozco, pero probablemente ya no sea más así. Probablemente lo que nos servía para vivir en el pasado ya no nos va a servir para hoy ni para el futuro. La forma en que nos relacionábamos en el pasado ya no va a estar presente en el futuro cercano. Es más, para muchos de nosotros la forma en la que producíamos y generábamos ingresos y riqueza y bendición y abundancia, la forma en que lo hacíamos antes ya no va a estar disponible, ni hoy ni en los días que están por venir para muchos de nosotros. Y todo esto tiene la capacidad de angustiar nuestros corazones y de angustiar nuestros pensamientos. Gracias a Dios, porque nos escogió y porque nos hizo hijos en su casa, herederos en su reino. Porque a través de ese nuevo nacimiento nosotros también fuimos llenos de muchos regalos que nos van a permitir, que van a ser esenciales para que nosotros vivamos este tiempo de transición y podamos poner nuestra mirada en lo que está por venir. Podamos nosotros ayudarnos a nosotros mismos a cambiar el enfoque, a dejar de pensar en que vamos a volver a salir a la realidad que conocíamos antes y a ver las oportunidades, ver los desafíos y a ir adelante con lo que tenemos hoy para construir algo mejor. Usted a lo mejor no sé si lo ha pensado, pero a mí me gusta pensar que todos estos tiempos de cambio incluso nos dan la oportunidad de construir algo mucho más grande, mucho mejor y mucho más glorioso que lo que teníamos previo a esta crisis. A lo mejor ya nos habíamos acostumbrado con ciertos malos hábitos, con ciertas malas conductas, con cierta complacencia y comodidad dentro de este mundo. Y esta situación nueva nos da la oportunidad para que volvamos a revisar dónde estábamos, cómo estábamos viviendo y si hay cosas que podamos hacer mejor en medio de la adversidad, mejor en medio de los tiempos difíciles. Y mire, Dios de verdad que nos prepara para todo esto, que nos prepara para todos estos tiempos. Muchas personas podrán decir que no saben qué hacer, pero usted y yo, que tenemos a Dios en nuestro corazón, usted y yo que fuimos comprados con la sangre de Jesucristo, tenemos que saber que tenemos dentro de nosotros todas las herramientas que necesitamos para afrontar esta situación con valentía, para seguir caminando en medio de esta situación y para salir adelante en dirección de las promesas que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Y yo le quiero hablar hoy de 3 regalos que usted recibió ya de parte de Dios para lidiar con esta situación presente y soñar con un futuro mejor. Le voy a hablar del regalo del amor, del don de la fe y de la esperanza de las promesas que hemos recibido. Y que usted se quede en su corazón y en sus pensamientos con la certeza de que el amor, la fe y la esperanza van a ser vitales para que usted siga caminando en medio de estos tiempos y siga creyendo en que lo mejor está por venir para su vida. Todos tenemos la capacidad de amar. Ese es un regalo que recibimos de parte de Dios. La Biblia dice que Dios es amor y de su amor puso en nosotros a quienes nos hizo semejantes a Él. Y nosotros tenemos esa capacidad de amar como un regalo que proviene de Dios. Y tenemos esa capacidad en primer lugar para amarnos a nosotros mismos. Pero estoy seguro que muchos de nosotros, los que estamos viviendo estos tiempos, tenemos también alrededor muchas personas a las que podemos amar. Y además fuimos llamados por medio de Jesús a amar a nuestros prójimos. Así que nosotros debemos usar ese amor como el motor que nos mueve para no quedarnos estancados, sino que para cada día buscar qué es lo diligente de hacer, de construir y de producir, qué es lo diligente para que nosotros podamos amarnos correctamente a nosotros mismos, cuidar con amor a los que nos rodean y ser de bendición para los que están alrededor de nosotros. Cobre ánimo
y utilice ese sentimiento de amor para no darse por vencido, sino para decir, hoy es un nuevo día para que yo salga a esforzarme y a ser diligente con los recursos que tengo a mi alcance y pueda mostrarle a los que están alrededor mío cómo los amo y cómo me esfuerzo cada día por ellos, confiando en la palabra de Dios, que dice, mire, hoy lo voy a llevar por un recorrido a través de todas las cartas del apóstol Pablo, que siempre nos está dejando ideas preciosas de cómo debemos vivir en esta tierra. Gálatas 6:9 habla acerca de la solidaridad cristiana y nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Qué dice Pablo? Mientras tengamos la oportunidad, si usted hoy tiene salud, si usted hoy tiene energías, hoy tiene la oportunidad para salir y hacer el bien. Probablemente el bien va a ser diferente al que hacía antes, porque a lo mejor el de antes dejó de existir. Pero haga un nuevo bien, haga el bien que esté a su alcance. Con amor, muévase y sueñe con ser de bendición para los que le rodean. Ore y pídale a Dios que le ayude a ser de bendición en medio de estos tiempos y en medio de esta situación para todos los que están alrededor suyo. Ese amor es esa fuerza que nosotros podemos utilizar para bendecir a otras personas, para confortar a otras personas, porque seguro cerca de usted muchos estarán aún más angustiados que usted. Muchos, además de enfrentar esta situación, están teniendo que enterrar a sus muertos, cuidar a sus enfermos de gravedad, socorrer a los desamparados, a los que están pasando necesidad, a los que lloran, a los que sufren por situaciones, porque el resto del mundo no ha parado. Aparte de esta pandemia nos seguimos enfermando de muchas otras cosas. Siguen habiendo accidentes, siguen habiendo, ahora más que en otros tiempos, despidos, escasez de trabajo. Siguen habiendo rentas que pagar, hipotecas que pagar, y necesitamos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, ser esa bendición que le tiende una mano a un hermano, y en especial a los de la familia de la fe. Por medio de ese amor, nosotros podemos tener fuerzas para proveer a los que están alrededor nuestro y compartir de nuestra abundancia con los que están cerca de nosotros. Y no solo compartir lo material, sino además poder compartir la fe, compartir la palabra y el evangelio que hemos recibido y que nos llena de vida todos los días. Así que yo te animo allí a que te esfuerces. Hoy es el día del Señor y disfrútalo buscando al Señor. Pero el día de mañana, levántate, llénate del amor de Dios y haz lo mejor que puedas por ser de bendición. No estés esperando a que todo esto termine. No estés esperando a que regrese la antigua forma de vida. Más bien piensa que esa ya pasó y que ahora las cosas tienen que ser hechas nuevas. Como alguna vez fueron hechas nuevas por ti en Cristo, ahora necesitamos hacer nuevas cosas alrededor de este mundo, porque lo que teníamos antes hoy no está. No sé si va a regresar. Lo que sí sé, lo que sí te puedo recomendar es que no te quedes esperando a que regrese el mundo de antes, sino confía en que tenemos que seguir caminando y construyendo algo que sea incluso mejor que lo que teníamos antes. Usen el regalo del amor, iglesia, para seguir siendo de bendición. Y al regalo del amor, añádanle el don de la fe. En estos tiempos y para lo que nos toca vivir ahora y para lo que nos toca construir nuestra fe, va a ser ese escudo, esa fortaleza que nos protege y que nos ayuda a caminar sin desmayar. El amor unido a la fe nos van a ayudar a ser lo valientes que necesitamos ser para salir a volver a conquistar este mundo lleno de desafíos que está delante de nosotros. Nosotros somos llamados a vivir por la fe. El apóstol Pablo nos decía que debíamos cubrirnos con el escudo de la fe. Déjenme llevarlo a el libro de Efesios, capítulo 10 y verso 6.
Déjeme que se lo encuentre en las Biblias escritas de antes, en donde ya no soy tan hábil para buscar. Efesios 10, 16. Aquí Pablo hablaba de las vestiduras con las que los cristianos debemos vestirnos cada día. Y decía en el verso 16, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, porque con él podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como ven, Pablo nos dice que la fe puede ser una fortaleza puesta alrededor de nosotros para que podamos seguir avanzando en medio de nuestras batallas, en medio de las adversidades y en medio de los desafíos, confiando en ¿qué? Confiando en que Dios sigue gobernando sobre todo el universo. Estamos viviendo una época diferente, probablemente angustiosa si la vemos con los ojos del mundo, pero Dios no ha perdido el control. Dios sigue siendo soberano. El coronavirus y cualquier enfermedad se rinden delante del Dios al que nosotros amamos. Y ese Dios que gobierna toda la tierra con autoridad nos sigue llamando a nosotros hijos. Y esa es la fe con la que nosotros vivimos, con la fe de que somos hijos del dueño, del amo y Señor de toda la creación, de todos los tiempos y de todas las cosas. El que es todo en todo, ese es nuestro papá. Y por eso nosotros no nos angustiamos por la realidad que estamos viviendo, sino confiamos y caminamos creyendo en que sus promesas, las promesas de nuestro Padre, se cumplirán en nuestra vida. La Biblia nos enseña que el justo vivirá por la fe. Usted puede leer este pasaje varias veces en la Biblia, en Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, hablan de que el justo vivirá por la fe. Y si nos vamos al principio en la palabra de Dios, Génesis 15:6, yo quiero traerle a usted esta memoria para que veamos cómo nuestra fe es la que nos justifica y nos vuelve justos delante de Dios. Porque en esta historia de Génesis estaba Abraham. Y le quiero hablar de esta relación de Dios y de Abraham. Estaba Abraham con Dios. Y Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo. Le dice, ve las estrellas. Así como no puedes contar las estrellas en los cielos, así va a ser tu descendencia, le dice Dios a Abraham. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham tuvo fe en que lo que Dios decía iba a pasar. Y dice la Biblia que Dios vio el corazón de Abraham, un corazón que creía, y su fe le fue contada por justicia. Dios justificó a Abraham porque Abraham le había creído. Y nosotros vamos a ser justificados delante de Dios porque creemos que en medio de esta situación Él tiene control de nosotros. Él sabe que somos sus hijos y no nos va a dejar. Al contrario, Él va a proveer todo lo que necesitemos para que nosotros podamos seguir caminando, para que nosotros podamos seguir recorriendo nuestras vidas en dirección de las promesas que anhelamos recibir, no solo en esta tierra, sino también en la tierra venidera, en esa tierra cuyos cimientos están puestos en Dios. Nosotros somos justificados por la fe y la fe nos ayuda a vivir cada uno de los días de nuestra vida. Por medio de la fe, nosotros somos capaces de caminar en medio de las noches más oscuras, sabiendo que mientras más oscura es la noche, con más fuerza brillan las estrellas que hay en ella. Nosotros caminamos todos los días sabiendo que para Dios no hay nada imposible y que Él que nos escogió también nos cuidará, también nos justificará. Ya lo voy a llevar a ese otro pasaje que me parece precioso en la Biblia. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir creyendo que Dios viene detrás de nosotros, cubriéndonos con su amor para que nada nos falte. Nosotros caminamos hacia adelante confiados, como un niño que sabe que su hijo que su papá lo va a recibir. Así caminamos hacia esta nueva realidad, hacia este nuevo mundo, sabiendo que Dios va a tener cuidado de nosotros en medio de estos nuevos tiempos que nos está tocando vivir. Y a esa fe que ya la había hecho acompañar del amor,
Ahora póngale usted un poco de esperanza y entonces va a tener 3 regalos preciosos que lo van a hacer a usted un hombre valiente, poderoso en Cristo Jesús, heredero de las promesas de Dios y de bendición para todos los que le conocen y para todos los que le rodean. Así que al amor y a la fe le ponemos esperanza. Y entonces ya nada te podrá angustiar, ya nada te podrá atemorizar. Y entonces podremos caminar confiadamente hacia nuestros propósitos celestiales en Cristo Jesús. Déjeme llevarlo a un pasaje precioso que habla acerca de cómo nosotros debemos confiar y cómo nos debemos sentir en medio de todas estas situaciones. Que mire, cada vez que yo lo leo me lleno de valor y de tenacidad para seguir esforzándome aquí en medio de cada situación que nos toca que vivir. Romanos 8:28. Le voy a leer desde el 28 hasta el 39. Y dice el apóstol Pablo en estos pasajes: y sabemos que Dios hace todas las cosas. Regreso para leerlo con la entonación correcta. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien de los que lo aman. Estos tiempos, Dios los va a hacer que ayuden para bien para todos los que le amamos, aun cuando la realidad nos diga otra cosa. Esto es, los que conforme a su propósito fueron llamados. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Miren otra vez, creímos porque fuimos escogidos y fuimos justificados. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Aquí Dios, a través de Pablo, nos dice que nosotros, que fuimos escogidos por Él y estamos acá, vamos a ser cuidados por Él. Y que todo se confabulará para obrar para nuestro bien. ¿Qué pues diremos? Sigue diciendo el 31 frente a estas cosas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, es el que también resucitó y quien además está a la diestra de Dios. Y quien también intercede por nosotros. Y me encanta este último pasaje. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación estamos viviendo, angustia la estamos viviendo, persecución o hambre o desnudez o peligros o espada, como está escrito: por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien en todas las cosas somos mucho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa dada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y Señor nuestro. Mire, quédese con estos pasajes y vívalos, siéntalos y emociónese cuando los lea, porque esto es lo que Dios espera que usted crea, que por Él fuimos llamados y que Él hará que todo obre para bien, a pesar de que estamos viendo de que cada vez nos enteramos de más gente que conocemos que está teniendo desafíos por esta enfermedad, de la angustia económica, porque muchas de las formas de producir que antes existían ahora ya no están disponibles, de la angustia de salud que muchas personas están pasando por sufrir esta enfermedad. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué está pasando todo esto? No se angustie. Aún los tiempos más difíciles, Dios los puede usar para provocar bendición, para provocar cosas mucho mejores que las que teníamos antes. Miren,
Después de Cristo, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Y esa persecución que pudimos nosotros pensar que era tan injusta, tan despiadada y tan equivocada en ese tiempo, llevó la bendición del Evangelio a todo lo ancho y largo de esta tierra. Así que usted no subestime el poder que Dios tiene para usar aún los tiempos difíciles y convertirlos en tiempos de bendición, tiempos de un nuevo renacer, tiempos de un nuevo resurgir. Allí estaban los judíos, los israelitas, listos para entrar a la tierra prometida, pero tenían miedo porque vivían gigantes ahí. Muchos decían, mejor regresemos con Egipto, allá nos hubiera quedado mejor. Y así estamos nosotros muchas veces pensando en, ojalá regresaran los tiempos de antes del coronavirus, porque mi empresa iba bien, porque mis estudios iban bien, porque mis relaciones estaban bien. Y por tener la mirada puesta en lo que era, nos estamos perdiendo de lo que puede ser, de lo maravilloso que puede ser el futuro, porque Dios aún con toda esta situación puede tener un futuro para ti, donde tengas una tierra a la que puedas llamar tu tierra prometida, en donde fluye la leche y la miel. Pero necesitas llenarte de amor para esforzarte cada día, tener fe y vivir esperando las promesas. Vivir esperando lo que Dios puede hacer a favor nuestro. Muchos hombres y mujeres de la Biblia vivieron de esa forma y muchos alcanzaron bendición y abundancia en esta tierra, y muchos otros, aunque solo vieron la abundancia y la alegría de lejos en esta tierra, alcanzaron sus promesas en el cielo, que es el lugar donde es más importante que alcancemos nuestras promesas y que construyamos nuestras bendiciones. Yo estoy seguro que ustedes habrán escuchado ya muchas veces este pasaje, pero nunca tan bien usado como en los tiempos que estamos viviendo ahora, nunca tan acorde, tan acomedido para las situaciones que nos toca que vivir ahora. Yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Hebreos, que también se le atribuye al apóstol Pablo. Hebreos 11, verso 7. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Otra vez aquí un justo viviendo por fe, creyendo en que el futuro está mejor, a pesar de que el presente se ve angustioso. Porque estoy seguro que Noé se angustiaba de saber la destrucción que estaba por venir. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir por herencia. Por la fe Abraham dejó todo lo que consideraba bueno. En donde había crecido, donde estaba su familia, ahí había una herencia preparada para él. Él no se iba a tener que esforzar mucho, porque su vida probablemente estaba hecha, pero por la fe, creyéndole a Dios, decidió salir sin saber a dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en una tierra prometida, como tierra ajena, viviendo en tiendas, no en la comodidad de su casa, junto con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, mire esto es lo que nosotros tenemos que esperar, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Usted y yo debemos anhelar todos los días de nuestra vida llegar a esa ciudad que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar a un hijo cuando ya había pasado la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. ¿Usted cuánto considera que puede hacer Dios en su vida? Por lo tanto, de uno solo, y estando este muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a su fe,
murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, más bien las vieron de lejos. Muchos, porque tampoco le quiero engañar, muchos de los cristianos que estamos viviendo estos tiempos, probablemente vamos a quedar en medio del campo de batalla. A lo mejor algunos vamos a morir en medio de este desafío de una u otra causa. O vamos a pasar adversidad y tribulación, pero aún esos temores no nos pueden desanimar ni esconder, sino que tenemos que sacar fuerzas del amor que hemos recibido de Dios, de la fe que tenemos en Dios y de las promesas que esperamos alcanzar para movernos y seguir valientes en medio de esta situación. Mire, si no llegamos a la tierra prometida que anhelamos, seguro que llegaremos a una que es mejor con esta actitud, porque podremos llegar a esa ciudad que está construida sobre buenos cimientos y cuyo constructor es Dios. Conforme a su fe, dice el verso 13, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente te dan a entender que buscan otra patria. Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían la oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Usted y yo también debemos anhelar esta tierra. Usted y yo también debemos movernos y seguir caminando y seguir creyendo y volver a empezar de nuevo y volver a construir de nuevo, porque anhelamos construir los cimientos para poder llegar a esa patria celestial. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mire que si le tocaba vivir situaciones difíciles a los que le creyeron a Dios antes que nosotros. ¿A quién de nosotros nos están pidiendo a nuestro hijo hoy? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Por qué lo ofreció? Porque él que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué lo hizo? Porque él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, y de allí, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Nosotros tenemos que hacer uso, tenemos que ser dignos imitadores de estos héroes de la fe y aprender a vivir con fe y ser valientes para construir un mundo nuevo, diferente del que teníamos. Mira, el que teníamos tenía además muchos errores, muchas cosas estaban pasando mal y ya estábamos acostumbrados a verlas pasar mal, y ahora tenemos la oportunidad nosotros los cristianos de volverlas a hacer y aún mejores. A lo mejor teníamos grupos que se reunían en las casas y podíamos albergar a 5 o 10 personas. Y ahora podemos hacer grupos virtuales y podemos alcanzar a muchas más personas. Dios proveerá las herramientas si nosotros somos diligentes. Y no nos quedamos allí asustados y arrinconados pensando en que volveremos a salir cuando esto acabe. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto al porvenir. Por la fe Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando su cabeza sobre un bastón. Por la fe José, llegando al fin de sus días, se acordó del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de estos. Miren, acerca de sus restos, perdón. Por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Miren esta historia preciosa de Moisés. Déjeme ponerla más cerca para que se la pueda leer y que la podamos disfrutar usted y yo. Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, se rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio de Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible.
Podría seguir leyendo durante más tiempo, pero creo que estoy siendo amplio en el mensaje que Dios nos quiere transmitir el día de hoy. No podemos quedarnos inmovilizados ni atemorizados en medio de esta situación. No podemos quedarnos esperando a que regrese el mundo que conocíamos antes. En medio de las situaciones difíciles, el pueblo de Dios se llena de amor, se llena de fe, se llena de esperanza y camina hacia un mundo nuevo. Por la fe. Allá por el año 1600 muchos cristianos salieron del antiguo continente para ir a otro mundo completamente nuevo y poder formar un pueblo que honrara y que amara a Dios. A través de la historia, por la fe, por el amor y por la esperanza, la iglesia se ha movido y ha sobrevivido y ha seguido llevando generación tras generación el mensaje de salvación con diligencia, con perseverancia, con persistencia, esforzándose todos los días en hacer lo bueno, sabiendo que un día recibirá un justo pago y un pago correcto por su fe, por su resistencia y por su perseverancia. Y yo le animo que usted crea que Dios lo escogió, que usted está dentro del grupo que Él va a glorificar y que todos los días viva con la intención de construir algo nuevo, algo mejor que lo que ya tenía, algo que sea mucho más abundante, mucho más de bendición y mucho más de gozo en el reino de los cielos que lo que teníamos. Así que quítese todo miedo, quítese toda angustia de su corazón y use lo que tiene a su alcance para ser de bendición para usted y para los suyos. Y que juntos todos, como iglesia, la iglesia de Cristo, podamos salir de esta situación a algo mucho mejor, a algo mucho más grande y mucho más lleno de los galardones de nuestro buen Padre Celestial. Oro para que Dios lo use con poder en medio de estos tiempos. Oro para que usted y su familia sean bendición en medio de estas situaciones. Oro para que el amor de Dios se deje ver a través de usted, a través de los suyos y de todo lo que hace. Para que enfrente con valentía estos tiempos difíciles y seamos esa iglesia viva que es la luz del mundo y la sal de la tierra en medio de estos tiempos presentes, que construye un futuro precioso y un futuro de bendición, un futuro que va directamente a la salvación. Que Dios te bendiga, que tengas la mejor de las semanas y que Dios esté contigo en todo lo que haces. Gracias por dejarme entrar a tu casa de oración.